He invitado a mi gran amigo y maestro, Miguel Rodríguez Macay. Miguel, gracias por venir. Bruno, muchas gracias por la invitación. Siempre encantado de estar contigo. Vivimos tiempos álgidos, Miguel. Estamos complicados. Hice un pequeño comentario ahora al iniciar el programa. El precio de la gasolina sube y seguramente subirá un poco más. En este conflicto, la dimensión de este conflicto está encapsulado ya en todo lo que es el Medio Oriente, y también hay actores muy cercanos al Medio Oriente como Afganistán y Pakistán que también están haciendo la guerra. Ha habido un bombardeo furibundo el día de ayer, Pakistán contra Afganistán. Sí, a ver, y eso es muy peligroso porque Pakistán y Afganistán, primero, los dos son vecinos. Exacto. De Irán. Exacto. Los dos limitan con Irán. Claro. Profesan la misma religión. Profesan la misma religión. Afganistán al norte, Pakistán abajo, y a la derecha de Pakistán, la India, enemigo de Pakistán. Bueno, pero digamos, el peligro, el riesgo es que todo esto pueda diseminarse. Porque así comienzan los conflictos ciclópeos globales, comienzan a escalar precisamente cuando se va yendo de las manos del foco central. ¿Cuál es el foco central? Irán, pues. No, Irán atacó, como viste, a los países del Golfo Pérsico en respuesta al ataque de Estados Unidos y de Israel. Por supuesto que ese ataque al mundo árabe, los iraníes no son árabes, pero son tan islámicos como el mundo árabe. De hecho, ambos están viviendo en estos momentos el tiempo del Ramadán, que acabará el 19 de marzo. Entonces, ha habido mucho impacto de censura, de llamar la atención del mundo árabe por lo que ha hecho Irán, porque no solamente ha habido bajas en las porciones militares de las bases estadounidenses en Qatar, en Kuwait, en Emiratos, en Omán, ¿no? En Bahrein, no, sino también a población civil. Entonces, incluso ha llamado tanto la atención, la preocupación, que hasta Marruecos, que es también país árabe, que está en el norte de África, su rey Mohamed VI ha tenido una posición extraordinariamente lúcida porque ha salido al frente en la defensa de la integridad del mundo árabe, y que, por supuesto, ha venido acometiendo en su contra Irán, absolutamente reactivo por los ataques que ha iniciado Estados Unidos e Israel. Y es muy importante ese comunicado de la embajada de Israel que estás leyendo, porque no es contra la población. Exacto. Iraní, que en verdad en una gran medida han venido sostenidamente con el hartazgo que se vive en Irán, sino en el objetivo de acabar con la teocracia que todavía sigue imponiéndose en Sí, a ver Irán. si me ayudan desde los controles y ponen las manifestaciones cuando se dio la muerte del ayatolá, cómo la gente en Irán salió a las calles a felicitarse de que de alguna manera este régimen asesino, terrorista, porque hay que decir las cosas como son. Este es un régimen, el de los ayatolás, esta dictadura, esta teocracia, que viene fomentando el terrorismo internacional desde el día 1 que llegó al poder. Y en este orden de ideas, mi querido Miguel, estamos viendo cómo, y esto también habría que enseñarle, informarle a la gente, Sí, cómo el mundo del Islam también está dividido en dos, entre chiitas y sunitas. Sí. Bueno, ¿no? El chiismo lo representan los ayatolas, Irán, que es minoría, Chiismo. y las monarquías árabes, Arabia Saudita, Sí. Bahrein y todos estos países son sunitas. Son sunitas. Mahoma, la gente que nos ve y nos escucha, en el 622 funda el Islam, ¿no es cierto? La Égira, ¿no? La huida de la Meca a Medina, ¿no es cierto? Fue el gran punto. Luego de su fallecimiento surge el chiismo, que son los seguidores directos familiares de Mahoma, y los sunitas, lo que leían las sunnas, los clérigos, los
Una estudiosos. elección entre todos. Claro que sí. Entonces, hubo la famosa batalla de Carvaya que nunca pudieron los dos grandes grupos tener en verdad la unidad que se hubiera querido buscado. Pero el sunismo, los sunitas son el 85%, Exacto. los chiitas son menos, pero todo Irán son chiitas y todo, por ejemplo, Arabia Saudita, ¿no? Es sunita. Son sunitas. Sunitas. Ahí está una de las explicaciones de la enemistad, de lo enemigo que hay en estos pueblos. Pero evidentemente, aunque el tema de fondo no es religioso, como el de Palestina, que siempre he dicho, sino otras cosas, Sí. sin duda alguna, el impacto que ha producido la teocracia de Irán en el largo tiempo, desde 1979, que llega con el Ayatollah de Khomeini al poder, en verdad ha sido en detrimento del propio Irán como tal. Irán no creció, no es un país desarrollado, puede ser un país con potencia nuclear, en expectativa, etcétera, pero no es un país, digamos, que haya alcanzado los estándares de desarrollo internacional como lo pueden tener otros países del sistema Claro, asiático. pero si se ha dedicado todo este tiempo a hacer búnkeres, a hacer túneles, a financiar Y terrorismo. eso, y la gente mayor, primero la gente mayor en Irán mira hacia atrás. ¿Qué hacia atrás? No solamente en los tiempos del Shah, de Reza Pahlavi, no solamente eso, sino ese Irán, ¿no es cierto?, que tuvo un importante momento después de 1947, cuando se produce la partición de la Palestina como fórmula de las Naciones Unidas. Israel acepta, ¿no es cierto?, y el mundo árabe, el palestino, no aceptan. Siempre dije que fue un grave error no aceptar, pero ¿y entonces qué hicieron? El mismo día, el 14 de mayo de 1948, le declaran la guerra a Israel. Se acabó el mandato británico. Exacto. Y entonces fueron los iraníes, la monarquía, la que se vuelve aliada de Israel. Encuentra Israel un aliado en el mundo islámico, que fueron los persas. Y esa etapa que permitió el desarrollo del mundo en Irán, luego llega la famosa Revolución Blanca, de la occidentalización, lugares importantes para la mujer. Todo eso en Irán se pierde y la gente mayor lo recuerda en Irán cuando llega Khomeini, y que gobierna 10 años, y luego Jamenei, los últimos 37, 38 años. Por ese contraste que ha producido hartazgo, porque Irán nunca creció, un país alejado de la modernidad, y no debería haberlo sido, porque los países árabes, si quieren modernidad y quieren contemporaneidad, no es incompatible. Mira, Marruecos, una potencia en el África, es un país árabe. Es un país no solamente emergente, sino que ya tiene un capítulo importante en la geopolítica internacional. Entonces, no le pasó eso a Irán. Exacto. Y ahí están, a mi juicio, asuntos de fondo que tienen que ver, de un lado, con la situación en Irán, y de otro, la amenaza que ha significado que tengan, digamos, capacidad nuclear, el enriquecimiento de uranio. Te advierto que si llega casi al 90%, allí sí hay una flagrante amenaza para el planeta, y creo que eso a Estados Unidos se intentó advertir. Hay dos cosas que están fuera de control aún, que no tiene control los Estados Unidos e Israel, que es justamente ubicar esta capacidad nuclear, que son estos más de 400 kilos de uranio enriquecido, sí, que no lo ubican todavía, y la capacidad balística de estos misiles ultrasónicos que pueden romper todas las barreras de defensa de Israel, como de los países árabes que están siendo atacados hoy día mismo. ¿Viste Dubái? Exacto, ¿no? Están atacando Dubái. Ahora, también ha entrado a batallar Hezbollah, que es estos terroristas que están afincados en el Líbano. Mucho hay que ver, y esa es otra cosa, porque también hay una guerra de prensa en todo esto, Miguel. Sí. Estos tiran cohetes a mansalva, sí, y muchos de esos cohetes caen en su propio territorio, que es lo que está pasando también en Irán. O sea, no es que están siendo atacados por Estados Unidos y por Israel. Ellos, al lanzar cantidades de cohetes,
fallan y caen también Claro, en eso su es propia parte población. Ese es, por ejemplo, un elemento en desventaja que Estados Unidos lo advirtió muy bien cuando se produjo la incursión del año pasado, en junio, cuando primero ingresa Israel y luego Estados Unidos, se dieron cuenta que esas falencias en términos estratégicos, tácticos, Exacto. ese trabajo militar quirúrgico que se creyó que tenía Irán, está siendo muy bien aprovechado por Estados Unidos, que ha prometido Ahora, 4 semanas, no sí, sé. Ahora, lo que a mí me va a entender que esto va a ir hasta el final y que realmente se está escribiendo el último capítulo de los ayatolas, de este régimen teocrático, es la movilización de los famosos bombarderos B2. Los B2. Estos murciélagos Sí. que solo repostean en el aire porque Así es. no hacen escala en ningún lado. He visto los videos. Salen ¿no? de Pero- su base que está en el centro de los Estados Unidos, viajan hasta donde tienen que llegar a bombardear y en el camino lo surten de combustible para que sigan su viaje. Exactamente. Son la joya de la corona, por así Sí, decirlo. y Cada es- uno cuesta $2.000 millones. Más o menos. Y hay 22 nada más. Hay 22. Y eso, pues, es el elemento diferenciador que hace también, tenemos que ser claros, que los chinos y los rusos, por lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto?, que podrían tener una cualidad disuasiva, ¿no? Porque ahí está en juego sus capacidades económicas, están actuando a discreción. Ayer salió la vocera china a decir que China ama la paz, ama el derecho internacional, porque saben perfectamente. Esto pues es lo que se llama poder, que yo siempre digo en mis clases. Claro. El que tiene poder es el que manda. Por esa razón, que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero siempre tengo que decirlo, el Perú tiene que tener poder. Y el poder se materializa en estos elementos claros, disuasivos, perfectamente desventajosos que se necesita para la región. Pero volvamos otra vez al Medio Oriente. Sí, así es. Y sí, has tocado un tema importantísimo, porque justamente parte de la geopolítica son los movimientos estratégicos que se dan. Cuando quiero volver simplemente para dejar sentada esta división que hay en el mundo del Islam, en el mundo musulmán, ¿no? Los sunitas y los chiitas, Así. enemigo acérrimo de Irán es Arabia Saudita. ¿Y dónde se enfrentan estos dos, chiitas y chiitas? En Yemen. Sí. Los hutíes son financiados por Irán y El la país más pobre de la península Exacto. arábica y más anarquizado. Y Arabia Saudita financia guerrillas que se enfrentan a los hutíes. Exactamente. ¿No? Ahí está la diferencia. Los hutíes a su vez atacan a Israel. El Y Mar Rojo. El ¿no? Mar Rojo. El Mar Rojo, ahí son prácticamente por el cuerno africano también, son el peligro latente. Los famosos piratas somalíes. Los piratas Los hemos somalíes. visto en películas. Estamos mirando al otro lado de la península. Sí. Estamos en Hormuz. A ver si me pones el mapa del Medio pero Oriente. es verdad que al otro lado, yo pasé por Taba. ¿Ya? Cuando volvía de Egipto a Israel, pasé por Taba. Y yo siempre recuerdo que cuando pasamos por Taba, porque por el tema de Gaza al retornar a Israel, la cosa estaba medio complicada y nos sugirieron ir por Taba, que ahí comienza todo el proceso para salir al Mar Rojo y cruzamos otra vez el canal de Suez en el pasado. Pero lo que te quiero decir es que hace tiempo, ahora toda esa zona, los hutíes tienen una cualidad, no es una cualidad, es una desvirtud de generar caos, zozobra. Exacto. Y juegan en pared con los piratas Exacto. somalíes y otros más. Y al otro lado está el famoso estrecho de Hormuz, que ya, sin ser bloqueado, las empresas navieras están evitando. Bueno, es que justamente en esos 34 kilómetros que El estrecho, tiene el ¿no? estrecho, Sí. mira todo lo que está pasando con el precio del petróleo. Exacto. La bolsa se cayó 2 puntos ayer otra vez. El oro sigue subiendo. El oro sigue subiendo. Entonces, yo creo que Estados Unidos tiene muy claro que no solamente es el trabajo sobre el continente, el territorio de Irán, sino el tema del estrecho de Hormuz, eso tiene que quedar saneado, porque ahí está gran parte, el 20% del petróleo del planeta sale por allí. Y claro, el gran consumidor de ese 20%, China, ¿no? China e India, el ¿no? 90% es Claro. China e India. Entonces, Claro. hay intereses que tienen que resolverse. Esto es una guerra que vamos a verla desde el lado que más me preocupa. Que haya una diseminación de la guerra, pero no es la guerra de guerrillas, pero sí estas manifestaciones terroristas que han habido en diversas partes del mundo,
que puede producirse en todo lo que tenga afinidad o directo con Estados Unidos o Israel en el mundo. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque vamos a ver la visión, cómo la inteligencia estadounidense va a poder tener la capacidad de mirar lo que está pasando, porque yo no me quedo, digamos, lo que le ha pasado a Ali Khamenei, o sea, no es lo que le pasó a Soleimani, el general que también eliminó a Estados Unidos. Claro, en estamos el hablando gobierno del de líder Trump. supremo. Exacto, no, y no solamente el líder supremo, se ha eliminado a casi toda la A cúpula, toda la de los cúpula ayatolas. y ¿No? de la Exacto. Guardia Revolucionaria. Entonces, estamos frente a una situación que seguramente va a haber una represalia a escala, que seguramente es un tipo de práctica que no sabemos si pueda estar en el nivel de control por parte de Estados Unidos. A mí me quedan dos temores claros, ¿no? Al no encontrarlo, este uranio enriquecido, en su desesperación, y como lo decía ayer o antes de ayer, que entrevisté a Ventajal, pueden morir matando, ¿no? O sea, Sí. hago una bomba sucia, la coloco en alguna ciudad, ya sea de las monarquías o del mismo Israel, y empiezo a estallar ya a ser la locura total. Sí. Se podría dar porque son regímenes realmente que están desquiciados. Mira, es eso, cuando Donald Trump dijo que no podemos dejar que tengan armas nucleares estos locos. Esa fue la palabra de Donald Trump, ¿no? Sí, ¿No? claro. Cuando usó esa palabra, en verdad, no está lejos de la realidad. Y ese es el mayor temor en el mundo, porque claro, nuestra calidad de, digamos, cuerda nos dice que no lo van a hacer, porque si lo hacen, la reacción de Estados Unidos va a ser otra bomba contra ellos. Pero cuando hay, digamos, esta ausencia de una mirada objetiva, cuerda, con discernimiento, viene entonces el acrecentamiento de la amenaza. Por eso es que Estados Unidos, después del trabajo de bombardeo, va a tener que evaluar lo que ha salido por diversos medios, o sea, el tema terrestre, que no va a ser fácil. O sea, esto no es Venezuela, esto no es No es. Bahía de Cochinos, aunque no le fue bien ahí, no. Porque aquí hay una geografía extraordinariamente adversa y estamos hablando de los chiitas, son un montón de gente, o sea, los iraníes y el ejército de Irán es un ejército importante, hay que decirlo Entiendo abiertamente. que están a la búsqueda de ese personaje que sea su Delcy Rodríguez, ¿no? Todo parece indicar que el escogido, estoy hablando totalmente a título personal, de conversaciones que he tenido, sería el actual presidente, ¿no? Pezquián, sí. que es un médico que no es radical y que no lo han matado. Por algo no lo han matado, Sí. pudiéndolo haberlo matado, si cabe el término exacto. Él podría ser el que lleve de alguna manera la razonabilidad a todo el pueblo. El pueblo está en una grave crisis económica, hay que graficarlo así. Hasta antes de este... Sí, claro, estaba sin agua en las Teherán. manifestaciones del mes pasado. Exacto. Y la respuesta del La crisis régimen. económica era brutal. La gente hacia otra estaba vez. harta de todo este tema, cómo se gastaban el dinero del petróleo en financiar terrorismo. La gente salió a las calles. Teherán estaba hasta planteándose mudarse, o sea, cambiar la capital, Sí. porque ya no tenían agua Sí, claro. dulce, agua potable, no existía, ya no había esa posibilidad. Entonces la crisis era tremenda. Es por eso que vemos, por ejemplo, en las calles cómo está saliendo la gente Sí. a celebrar la muerte El tema, del ayatolá, ¿no? ¿dónde está? El tema está, a mi juicio, en que el presidente de Irán tiene que tener capacidad de control. O sea, él tiene el ejército, ¿ya? Tiene fuerzas armadas, pero no tiene control de la Guardia Revolucionaria. Exacto. Entonces, mientras no lo tenga, la Guardia Revolucionaria es una guardia, digamos, febril, adicta al ayatolá de turno. Y que maneja la economía. Que maneja todo el petróleo lo manejan ellos. Así es, no tienen un control. Entonces, no es un escenario tan fácil, te digo, Bruno, pero es una enorme posibilidad. La otra es que si se produce un allanamiento por bombardeos o trabajo de campo terrestre de infantería, luego surja una pieza que puede ser, por ejemplo, el hijo de Reza Pahlavi, que podría ser, pero tampoco es que sea el mejor porque no tiene, digamos... No ha vivido, prácticamente así ha es, vivido en el es extranjero. y además es el retorno al pasado de ese último Shah al que la animadversión colectiva lo llevó a que huyera
y posibilitar el retorno del ayatollah Jamenei cuando Exacto, estaba en el exacto. exilio. Sí, sí. Pero digamos... Yo creo que la fórmula va por más o menos, oye, este es el grupo que está, de acá voy a sacar a la persona que va a manejar la O transición. en el Parlamento, que todavía no conocemos, tomaba desayuno, un cafecito muy temprano con un amigo, me decía, en el Parlamento, en los sectores que son a mayor discreción, o sea, no te hablo del ala dura de Irán, en el Parlamento se puede buscar, se puede encontrar gentes que puedan propiciar, muy ligados a los activistas que son muy fuertes en Irán, las universidades que son muy fuertes en Irán, donde hay intelectuales, donde hay gente que ha tenido, digamos, importante cuota con su opinión y su pensamiento, y muchos de ellos también están presos por lo que ha venido haciendo la respuesta de la dictadura con la policía de la moral y todo eso. Vamos a elevar un poco más el diagnóstico Ya. para que la gente entienda. También Irán podría implosionar, explotar. Tienes a los kurdos por un lado que están reclamando independencia, que son iraníes, pero podrían también, aprovechando esta situación, independizarse una parte de Irán, o los baluches que están pegados a Afganistán, ahí por Pakistán. Sí. Son que también están reclamando independencia. Sí. Se podría dar también finalmente ese efecto. Bueno, Dentro de Irán. a ver, hablemos de los kurdos primero. Los kurdos hace buen tiempo quieren ser el famoso Kurdistán. Están allí, en Irán, están Exacto. en Siria, están en Turquía. Pueblo olvidado, además. Pueblo olvidado. Por el reparto que hicieron en Así su momento con una regla, ¿no? Con una regla. Entonces, digamos que son, digamos, los favoritos en querer un desmembramiento geopolítico que pudiera sobrevenir de la caída del régimen de los ayatolás. Irán como tal, en verdad, a ver, ¿cuántos habitantes tiene Irán? Cerca de 90 y... 90, Creo que 95, pasan los 100, ¿ah? ¿O están ahí? por ahí, Sí. millones Sí. ¿A mí sacas el dato cuántos habitantes tiene Irán? ¿Me lo tiras? No, sí, 90, sí. O 90 millones, pues Sí, digo, sí. ¿no? 90 y tantos millones. O sea, es una población gigante, pero que, claro, el chiismo domina. Con ¿no es mano férrea. férrea, dura, fuerte, pero digamos, si volviera un régimen si hubiera laico, el nada chiismo no más. se va a perder, no, pero será un chiismo, digamos, como corresponde, porque el Islam, y en esto creo que alguna vez conversamos, el Islam es una religión como el judaísmo, como el cristianismo, que son las religiones que existen monoteístas de la historia, son religiones de amor, son religiones que, digamos, con probidad de paz se pueden llevar bien. El tema está en los extremismos, en los Exacto. fanatismos, Eso que siempre las lo han digo yo. desvirtuado, las han desnaturalizado. Si yo tengo en mi casa el Islam en español, que a veces lo miro, lo leo y comparo con la Biblia, oye, yo creo que se sentaron casi juntos a redactar la Vulgata y el Corán, porque cosas maravillosas. Pero Miguel, son 600 O el judaísmo. años. El Islam finalmente toma toques del judaísmo, toques de Por cristianismo supuesto. y se crea. Acuérdate que Mahoma, cuando tiene la revelación, ya el mundo, esa parte del mundo estaba impregnada de judaísmo, de cristianismo, Zoroastro. Mahoma parte a los cielos Exacto. en un caballo alado, Exacto. ¿no es cierto? En el seno del judaísmo y del cristianismo, en el domo de la roca, O sea, mira todas esas relaciones. Él toma de acá, de allá, mira, y crea el Islam. Elohim, Yahvé, Alá. Si tú juntas las tres, tienen en el origen de la propia, de la etimología, encuentras evidentemente una gran similitud. En el Corán se menciona a Jesús, Se menciona a a Jesús. los arcángeles, a los ángeles. Así o sea, es. Toma cosas de todo y Así finalmente, es. bueno, y la acomoda ya el tema de casarse no sé cuántas veces, el tema de las niñas, ya ese es otro Claro. tema que va a su acomodado han venido personal. con el proceso cultural de los tiempos, ¿no? Exacto, Pero exacto. yo no conozco, y aquí agregamos a los shintoístas, a los budistas y a todas las demás religiones. No hay religión mala. Las religiones son religiones de amor, de paz y de bien. ¿Qué cosa es lo malo? Porque también hay en el cristianismo, o en el judaísmo, o en otras religiones, los extremismos. Exacto. Esas visiones desnaturalizadas
que Totalmente de desencajan acuerdo. con el concepto. Y por eso es que en gran parte también se producen en el Medio Oriente o en otros lugares estas guerras que nunca acaban, que la gente dice, ¿cuándo acabarán estas guerras, estos enfrentamientos que están nutridos de cosas, de intereses muy específicos? Hay que aclarar que hasta antes de esta división que se hizo del mundo, que nosotros, que Occidente le da nacionalidad, estos eran tribales, eran tribus que se Sí, paseaban claro. por todo Medio Oriente, que tenían diversos tipos de religiones, Zoroastro y todas Sí, estas claro. cosas. Había pues el nomadismo, ¿no? Los nómades, los beduinos hasta ahora los beduinos, existen, ¿no? los beduinos hasta ahora existen. Sí, claro, ¿no? Eran carpas y era gente que se movilizaba a libertad. Occidente, los ingleses, los franceses, ellos le dijeron, no, ustedes se tienen que agrupar como países. Claro. ¿Qué es un país? Te decían, Ahora, ¿no? sí, eso es verdad, y también es verdad que, vamos, a un Occidente en algún momento se le fue la mano mirando al mundo árabe, al mundo del Islam, el primer mandato británico, Etcétera. la generación de todos estos problemas que han habido. Por eso yo siempre digo que la Liga de las Naciones o las Naciones Unidas han debido tener la que ya desapareció y la que existe, que es la ONU, estos niveles de equilibrio al trasladarse con el manto, digamos, de legitimidad internacional que le asiste cuando hay conflictos en el mundo, para trasladar y transmitir equilibrio a los pueblos que se vienen alzando, que están en guerras intestinas por recursos, por petróleo, por territorios, todo esto que no le hace bien a la humanidad como tal, porque lo único que se nota es resta, ¿de qué? De muertos, ¿vale? La gente muere. Exacto. Ahora, volviendo al tema económico, Sí. a la geoeconomía, hay alguien que se está frotando las manos, ¿no? Y que está de alguna manera diciendo, se me apareció la Virgen María con todos los santos. Vladimir Putin. O sea, él es el único que Muy le va a bien. poder vender y seguir vendiendo, y ya no a precio claro. huevo, sino a buen precio Claro, petróleo a los chinos claro. y a los hindúes. Sí, Él claro. tiene capacidad ilimitada de producción de petróleo. Sí tiene. Y es el único que va a poder sostener a China en lo que se le viene, en este reacomodo. Hay que entender lo que está haciendo Donald Trump también en esta guerra comercial. Ya le metió un hombrazo a China del canal de Panamá, lo sacó del juego. Está peleándose también acá en el Perú. Me imagino que eso es una novela que todavía la vamos a vivir en los próximos meses. Y ahora, de capturar, de poner un gobierno laico en Irán, seguramente también va a restringir la venta de petróleo a los chinos. De eso va esta guerra comercial finalmente, Sin ¿no? duda alguna, mira, no existe ninguna guerra a través de la historia que no haya tenido como génesis, como causa matriz, los recursos. ¿No? O sea, siempre ha Son sido así. recursos. Siempre ha sido recursos. Perú con Chile, salitre, guano. Guano, ya está. Exacto. ¿No? Y siempre ha sido así y lo seguirá siendo porque el recurso le da al que lo quiere y al que lo tiene poder. ¿Y ese poder para qué? Para seguir afianzándose. Entonces tienes una Rusia que muy bien, como dices, tiene petróleo, tiene gas, entonces tiene en estos momentos para solventar, claro, hay situaciones en el camino para una Rusia que todavía tiene que resolver. Seguramente este factor de la guerra que se está produciendo entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en un factor que van a usar en el resultado en la mesa con Ucrania, donde los rusos no ven otro escenario que un triunfo geopolítico sobre Ucrania, algo que Volodymyr Zelensky no termina de entender, pero digamos, es parte de las sumas y restas que va a producir, me imagino, esta guerra, dependiendo también de cómo termine la guerra, si acaso termina pronto, porque si esto no termina pronto, en las 4 semanas que dijo Donald Trump, ya empezó a cambiar de tesis. Sí, Esto sí. podría irse de las manos y convertirse en una guerra como la de Rusia y Ucrania, que acaba de cumplir 4 años. Mira, a mí me preocupa tremendamente que esto se escape de las manos. Yo no veo, sinceramente te lo digo en mi análisis, a una China y a una Rusia involucrándose en este conflicto. Sí. Lo que sí veo es que se pueda prolongar en la medida de que las fuerzas iraníes, llámese los clérigos o los militares, han invertido ingentes cantidades de dinero Son en muchos años, búnkers, ¿no? son demasiados años.
Y yo no veo tampoco a Estados Unidos poniendo pie en tierra, ¿no? No veo a Estados Unidos Yo invadiendo tampoco. Irán. Entonces, es medio complicado. está bien complicada la situación, pero entiendo también de que los chinos no van a dar el paso tampoco de apoyar. No lo hicieron en el caso de los rusos con Bashar al-Assad cuando cae en el gobierno. Simplemente se Lo que pasa es replegaron. que los chinos tienen una política de no involucrarse, ¿ya? En un primer momento, en un primer análisis que yo había hecho, hubiera creído que los chinos iban a tener una cualidad persuasiva y disuasiva, pero pareciera que con lo que ya estamos escuchando, ellos van a mantenerse a discreción. No quieren colisionar con Estados Unidos, que es su principal socio económico en el mundo, tenemos que ser Pero claros. es que la demostración de fuerza que estamos viendo de Estados Unidos es intimidante, Sí. ¿no? O sea, realmente estos bombarderos B-2, los láser que están usando los israelíes para detener los misiles que les lanzan, es realmente de Ahora, pensar, pero ¿no? hagamos una perspectiva rapidito, ¿no? Imaginemos que el escenario de un control de Estados Unidos sobre el Medio Oriente, sobre Irán, se consiga. Mira, Estados Unidos en el largo tiempo ha conseguido importantes países. Los tiempos de Nasser, Egipto era otra cosa. Hoy Egipto es un aliado importante que tiene allí Estados Unidos, etcétera. Jordania, los países lo que se estuvo alcanzando con los acuerdos de Abraham, donde estaban Bahrein, donde estaba Sudán, donde estaba Marruecos, ¿no? Emiratos, esos acuerdos de Abraham. El empoderamiento de Estados Unidos en el Medio Oriente significará también que Estados Unidos va a tener control casi absoluto con Israel del petróleo. Bueno, en ese escenario es donde yo sí tengo mis dudas de ver a una China solamente de brazos cruzados. Yo ya no lo veo de brazos cruzados, Bruno, y claro, no sabemos, salvo que haya, como ha sido en la historia, una repartición de la torta, Bueno, que se pueda producir hasta y ahora evitan la colisión. Hasta ahora la partida la está ganando Estados Unidos. Sí, claro. No, hasta ahora no, todas las está haciendo Donald Trump. Entonces, algo va a tener que hacer China para, de alguna manera, limitar. Tenemos una... Recuerdo que uno de esos días que estábamos estudiando, inmediatamente la alarma, nos íbamos a Refugio, que era un lugar, bueno, no lo voy a decir, pero que seguramente por un tema de reserva, pero la parte baja, muy bien sentados, donde todos los jóvenes, los estudiantes estábamos atentos a que pasara esas alertas. Sí, esas es alarmas, terrible. ¿no? Yo también pasé un tema así de estudiante en Israel. Querido Miguel, muchas gracias nuevamente. Siempre, mira, para mí es un placer hablar contigo porque hablamos el mismo idioma y de alguna manera la forma didáctica como tú tienes que explicar las cosas. Bueno, esta es tu vena de profesor. No nos complicamos con frases muy elaboradas, sino vas directo al grano y realmente vamos a tener que seguir la oportunidad de seguir educando, de seguir compartiendo ideas, porque realmente lo que está pasando en el mundo es gravitante, ¿no? Gravitante. Estamos en un momento bisagra, ¿no? Bisagra, hay que ponerle mucha atención. El orden mundial sigue siendo el mismo todavía, está en movimiento y por supuesto esto puede tener un giro para un verdadero nuevo orden mundial que todavía no ha llegado. Ya podríamos hablar de eso con más tranquilidad. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias. Miguel Rodríguez Macay, maestro de Derecho Internacional, ha estado con nosotros.